Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¿Quién dijo que no había victoria, habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. No hay victoria, no hay paz y no hay amor. Tenemos la victoria en la sangre de Jesús, porque somos guerreros, guerreros de la cruz, con Cristo a la cabeza. Vamos a ganar y cantemos este coro, celebremos a Jehová. Victoria, victoria, you got it. So lift your hands in the air. Give me la victoria, victoria. Ya viene la recompensa, oh, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, oh no, porque tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Oh sí, oh sí. ¡Va arriba, va arriba, va arriba y no para abajo! Seguimos, seguimos, seguimos y no paramos. ¡Nos fuimos! Y nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios en la Biblia,
Lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de los Hechos, capítulo 13 y versículo 14, donde dice la palabra de Dios. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Dice la primera parte de este versículo que ellos pasaron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. En una simple lectura de este texto, en el que Lucas describe el viaje de Pablo y de Bernabé, pareciera que saliera de Perge y que llegaría enseguida a Antioquía de Pisidia. Pero sin embargo, la distancia entre las dos ciudades no se podía cubrir andando en menos de 5 días. Entre los dos puntos de este recorrido, el viaje era muy difícil, añadiendo también la situación en que se encontraban las comunidades que pudieran encontrarse en el recorrido. Por ejemplo, la diferencia del clima y la temperatura era también notable, con cambios bruscos en poco tiempo. Debe de entenderse que el camino transcurría por zonas montañosas y que las ciudades por las que iban a pasar estaban a bastante altura sobre el nivel del mar, de modo que Antioquía de Pisidia estaba a unos 1200 metros de altura sobre el nivel del mar y Litra a unos 1230 metros e Iconio a unos 1027 metros de altura sobre el nivel del mar, de manera que no había muchas posibilidades de aprovisionarse de comida durante el camino que iban a estar recorriendo, de manera que muchos viajeros tenían que contentarse con pan endurecido, acompañado naturalmente de lo que la naturaleza podía ofrecerle, que por cierto no era mucho. El camino discurría muchas veces por valles de rocas que se habían formado por la excavación producida por el curso del río Caistro. La carretera discurría bordeada por altas paredes verticales, a un lado y por el otro la cortada del cañón que el río había formado a lo largo del tiempo. No era difícil encontrarse en un camino agreste y solitario como este, con algún grupo de salteadores, o como se suele decir, de atracadores. En ocasiones era necesario bordear el río por donde no había puentes, y lo hacían por esta causa precisamente. Es por eso que en no menos de 3 días tuvieron que caminar ascendiendo las montañas hasta alcanzar el desfiladero, donde estaba situada en la bajada de la meseta de Pisidia. Cada noche debían encontrar un lugar seguro para descansar también. Sería al 4.º día del recorrido cuando pudieran ver el lago Egedir, situado a unos 900 metros de altura sobre el nivel del mar, y cruzado por muchas naves que unían su orilla y facilitaban el comercio. Tal vez cruzaron el lago en uno de estos barcos o lo hicieron rodeando sus orillas. El 5.º día ya quedaban tras ellos el lago y al 6.º día pudieron ver a lo lejos la ciudad a donde ellos iban. Antioquía de Pisidia, al pie del imponente monte Sultán Dag. La región de Pisidia era la parte más meridional del reino de los Gálatas, pero que ahora pertenecía a la provincia romana de Galacia. Antioquía era una ciudad con derechos itálicos, a pesar de que la curtimbre era un trabajo aborrecible para los judíos. No dudaban ellos en comerciar con pieles trabajadas en las muchas curtidurías que había en la ciudad. Antioquía, en el mundo pagano, era una ciudad consagrada a la divinidad masculina de la luna. El dios tenía por nombre Lunus. En la entrada principal de la ciudad se hallaba una imagen que lo representaba, con un casco frigio en la cabeza
los cuernos saliendo de sus hombros y armado con una lanza. Esta divinidad podría ser uno de los dioses babilonios, tal vez el dios del sol, trasladado en la mitología de los gálatas como el dios de la luna. Como en otros lugares, el culto a estos dioses tenía un alto contenido de degradación moral, con la práctica de la prostitución sagrada en los templos, entregándose a los más depravados excesos. Todavía, hoy hay vestigios de restos de la antigua Acrópolis de la ciudad de Antioquía, pero los misioneros en la ciudad no tardarían en encontrar algunos de los barrios residentes de los judíos, en donde encontrarían, sin duda alguna, hospedaje e incluso algo en que poder trabajar para conseguir algún recurso financiero. Dice la segunda parte de este versículo 14, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Los dos misioneros, recién llegados a Antioquía, acudieron a la sinagoga en el sábado, como hacía la mayoría de los judíos residentes allí. Según datos históricos, la sinagoga estaba situada cerca del río Antio. Con toda la concurrencia subieron al lugar de la oración y del culto y se sentaron con los asistentes. Los principales de la sinagoga sabían muy bien quién eran, porque según costumbre ellos mismos se habrían presentado. Bernabé lo habría hecho como un levita y Pablo como un maestro educado bajo la dirección del reconocido maestro Gamaliel. Continúa ahora con el versículo 15, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Dice la primera parte de este versículo: y después de la lectura de la ley y de los profetas. Después de la alabanza y la oración, se pasaba a la lectura establecida de la ley y también de los profetas, correspondiente a cada sábado. La ley se dividía en 154 porciones, añadiéndose un pasaje de los profetas. Los rollos de lectura bíblica estaban guardados en sitios preferentes en la sinagoga, tal y como hacen en el día de hoy, tras una cortina bordada en varios colores. El que tenía la misión de la lectura tomaba el rollo correspondiente y lo desenrollaba hasta situarlo en la porción siguiente a la del sábado anterior. Asistentes señalados de antemano leían fragmentariamente cada una de las porciones asignadas para ese día. Dice la segunda parte de este versículo que los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Los líderes de la sinagoga, generalmente el presidente, pidieron aquí a los visitantes si tenían alguna palabra de exhortación para los asistentes. Esta era una costumbre habitual. Sabían que los visitantes eran judíos como ellos, y como se le había dicho antes, posiblemente ese habían sido presentados previamente a la reunión de la sinagoga. Por esta causa, le presentan como varones hermanos, invitándoles a tomar la palabra. Los versículos que siguen a continuación, estaremos compartiendo el resumen histórico hasta David. Desde los versículos 16 hasta el 22 está hablando de ello, así que comencemos con el versículo 16, donde dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Dice la primera parte de este versículo que entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Notamos que Pablo tomó
la iniciativa nuevamente para empezar la predicación del mensaje del Evangelio. En aquella ocasión, hizo el habitual ademán de extender el brazo y mover la mano, propio del maestro antes de comenzar la enseñanza. Pero hay que señalar que los maestros judíos solían sentarse para enseñar, tal como dice el Evangelio de Lucas capítulo 4 y versículo 20. Pero los griegos y romanos se ponían en pie para hacerlo. Aquí notamos que Pablo adopta aquí la forma griega propia de la cultura del lugar donde estaba la sinagoga. Es posible también que el gesto de Pablo, al agitar su mano, fuese reclamando silencio para lo que iba a decir, ya que las reuniones de las sinagogas no solo eran para el culto y la enseñanza, sino para la relación social también, de modo que en cualquier momento de pausa, en el orden cultural, se aprovechaba para conversaciones, saludos, noticias, etc., cosa que pudiera haber ocurrido en aquella ocasión. Dice la segunda parte: varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd. El apóstol se dirige al auditorio presente, haciendo mención primeramente de los varones israelitas y en segundo lugar, citando a todos los que eran temerosos de Dios. Posiblemente se estaba refiriendo a prosélitos presentes en aquella ocasión. Estos gentiles estaban dispuestos, incluso en mayor grado que los judíos, a oír lo que Pablo tenía que decir, puesto que habían concurrido allí, no por preceptos legales, sino por propia voluntad, ya que estaban interesados por el único Dios y también por su palabra. Lucas va a trasladar la síntesis del mensaje de Pablo en la sinagoga, y no cabe duda que el apóstol tenía dos esquemas de mensaje bien diferenciados. Uno, el que era propio para quienes conocían las Escrituras, y los que no, había necesidad de exponer la realidad de Dios, y otros para los gentiles, para estos prosélitos, desconocedores de la palabra y por tanto de Dios. Este es un modelo de los mensajes para gente del entorno judío, dejando un ejemplo de la predicación del apóstol en la sinagoga, como veremos más adelante. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice la palabra de Dios: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. El mensaje tiene tres divisiones naturales separadas entre sí del apóstol Pablo. Por la extensión varones hermanos, es la primera vez varones israelitas, como dice también en este mismo capítulo los versículos 16, versículos 26 y el versículo 38. Al estilo de Esteban, en su defensa ante el Sanedrín, vemos aquí que Pablo comienza con un recuerdo histórico de la nación de Israel. Es precisamente a los israelitas quienes dirige el mensaje llamándolo así en el primer momento de su discurso. Los judíos, ellos estaban muy orgullosos de su linaje, manteniendo vivo el recuerdo de la historia de su pueblo. Estaban también persuadidos de ser un pueblo único, puesto por Dios en el mundo para testificar a todas las naciones sobre la fe del único Dios. La moral dada por Él, por Dios, que los distinguía de la corrupción generalizada entre los hombres que había en aquellos momentos. La esperanza de un Salvador que sería enviado conforme a la promesa hecha a los padres de la nación. Por tanto, el mensaje de Pablo era un mensaje histórico y por tanto mesiánico, que todo el auditorio estaría dispuesto a oír
con mucha atención. Y dice la primera parte de este versículo: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. La primera manifestación en relación con Israel es que era un pueblo elegido por Dios. Sin ninguna razón que humanamente los pudiera distinguir de los demás pueblos, Dios, en su soberanía, lo escogió. No fueron ellos quienes buscaron a Dios, sino que fue Dios quien los buscó a ellos. E igual que pasa con nuestras vidas. No es nosotros que busquemos a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. Así que vemos que la gracia electiva de Dios alcanzó al pueblo de Israel, comenzando por sus padres. Dice la segunda parte de este versículo: y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Notamos que una nueva manifestación de la gracia divina y su fidelidad se pone de manifiesto en que, según prometió a Abraham, en Génesis capítulo 12 y versículo 2, donde dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Así que Dios fue fiel a su palabra e hizo de su descendencia un pueblo grande. Sorprendentemente, ese pueblo se engrandeció y se hizo grande y numeroso cuando eran esclavos en Egipto. Pero por otro lado, notamos aquí también algo muy interesante, y es lo siguiente: que los liberales, es decir, aquellos que no creen en la palabra de Dios y tratan de buscarle una y otra cosa por todos los lados, pues vemos que estos liberales pretenden enseñar que el pueblo de Israel no es otra cosa que una autonomía tribal en torno a un Dios. En otras palabras, es como si ellos se lo hubieran inventado, el pueblo de Israel. Es lo que tratan ellos de decir, estos liberales. Pero la Biblia enseña que aquel pueblo se constituyó como grande en número, no desde la concurrencia voluntaria, que fue uniendo tribus, sino desde la condición de esclavos, condenados a servir, y sus primogénitos sentenciados a muerte, para que no se multiplicaran. He aquí la gran diferencia que hay. Así que el mismo Dios que actúa en su soberanía, eligiéndolo, actuó también en fidelidad multiplicándolos. Dice la tercera parte de este versículo: y con brazo levantado los sacó de ella. Una tercera bendición fue en la acción divina que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y les dio libertad. El pueblo esclavo fue liberado por el poder de Dios, con lo que se confirma la elección divina. La salida de Egipto fue una demostración de poder de Dios actuando en favor de su pueblo, golpeando a los falsos dioses de Egipto, incluido también el propio Faraón, como lo muestra en Éxodo capítulo 6, versículo 1 y versículo 6, y también en el Salmo 136, versículos 11 y 12. De manera que en la actuación de Dios fue con brazo levantado, como en otra forma de expresión con brazo remangado, esto es, dispuesto a una acción decidida y también poderosa. Dios que elige, Dios que protege, Dios que consolida y libera al pueblo para que sirva a sus propósitos conforme a lo que había determinado para esta nación. Continúa ahora con el versículo 18, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. A diferencia de Esteban, Pablo no menciona los fracasos espirituales de Israel durante el tiempo de la peregrinación por el desierto, limitándose Pablo a enfatizar la paciencia de Dios con el pueblo durante esos 40 años. En este sentido,
conviene tener presente que hay códices en los que se lee, en lugar de los soportó, les proveyó y alimentó, que posiblemente sea la que utilizó aquí el apóstol Pablo, queriendo recordar a los oyentes la fidelidad de Dios y la provisión que hizo para su pueblo, a pesar de la condición espiritual de ellos, manteniendo el compromiso de sus promesas. Esta expresión tiene además una base bíblica en las palabras de Moisés al pueblo cuando estaban en Cades Barnea, cuando dice en Deuteronomios capítulo 1 y versículo 31: «Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar». Aunque ambas cosas son ciertas en relación con Israel en el desierto, tanto en el hecho de que Dios lo soportó como que lo sustentó, posiblemente sea mejor considerar aquí la segunda que la primera. Por 40 años le dio alimento en el desierto, proveyéndole desde el principio del maná, Éxodo capítulo 16 versículo 35, dándole agua que necesitaba, Éxodo capítulo 17 versículo 6, e incluso cuidó de su vestido y calzado para que no se le gastasen, Deuteronomios capítulo 8 versículo 4, capítulo 29 y versículo 5. Y no solo esto, sino que los protegió de los enemigos con que se encontraron, Éxodo capítulo 17 y los versículos 8 al 13. Dios los trató como un padre cuida y protege a su hijo, como acabo de leer en Deuteronomios capítulo 1 y versículo 31. Continúo ahora con el versículo 19 de este capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, donde sigue diciendo la palabra de Dios: «Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio». Dice la primera parte de este versículo: «y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán». Avanzando en el resumen histórico del desierto para la conquista de la tierra de Canaán en tiempos y bajo la conducción de Josué, para asentar a Israel en la tierra de la promesa. Dios actúa contra las naciones asentadas en aquel territorio, literalmente destruyéndolas. Esas 7 naciones se mencionan por Moisés en Deuteronomios capítulo 7 versículo 1, donde dice: «Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Elveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú». Nótese que fue Dios y no fueron ellos los que destruyeron estas naciones. Ahora bien, estas naciones no fueron desposeídas de la tierra en forma rápida, sino que se extendió a través de los años, de manera que no fue sino hasta el 7º año del reinado de David, que se redujo a los jebuseos, habitantes de Jerusalén, haciendo la capital del reino, como nos muestra el segundo libro de Samuel, capítulo 5 y versículos 6 y 7. Todas estas naciones fueron habitantes de Canaán, antes de que llegasen a ella los israelitas. Pero es interesante apreciar que no fue Israel quien conquistó la tierra, sino que fue Dios quien lo hizo para ellos, utilizándolos a Israel como instrumento suyo para llevarlo a cabo. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: les dio en herencia su territorio. Finalmente, Dios le dio la tierra como heredad, repartiéndola a cada tribu, a cada casa y a cada familia. Con esto Dios cumplió
compromiso con Abraham, tal como dice en Génesis capítulo 15 y los versículos 18 al 21, aunque no entregó toda la tierra debido a la condición del pueblo, pero sí cumplió fielmente el compromiso de introducirlos en ella. Josué, que condujo al pueblo en la conquista de la tierra, fue quien por indicación divina y siguiendo sus instrucciones repartió la tierra, tal como nos dice en el libro de Josué capítulo 14 y versículo 1, donde dice: Estos, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Así que vemos que, siendo un regalo divino, en el ejercicio de la soberanía de Dios, toda la tierra de Canaán vino a ser herencia de Israel. Y quiero resaltar aquí algo, que únicamente en toda la tierra solamente hay un pueblo que haya recibido de parte de Dios la tierra en la cual está, y esto es Israel. Las demás, todas las naciones, han sido conquistadas por el hombre. Ellos han ido y se han puesto unas fronteras y han dicho que esto es mío, pero no lo han recibido de parte de Dios. Por eso, la única nación que Dios le ha entregado la tierra ha sido Israel. Y voy concluyendo ya con esto. El discurso del apóstol Pablo nos enseña algo a la Iglesia de Jesucristo en los días de hoy, y en lo siguiente. Primero, que debemos de partir en un punto común, conocido por los que escuchan, para ir de lo conocido a lo desconocido. Notamos que Pablo, él no habló en primer lugar de Jesucristo, sino de la historia de su pueblo, algo que ya conocían, para luego hablarle de lo que desconocían. En segundo lugar, vemos que citó de memoria varios versículos del Antiguo Testamento. Esto también nos muestra así la importancia de memorizar la palabra de Dios, las Escrituras. Y en tercer lugar, vemos que se dirigió en forma positiva a sus oyentes, llamándoles varones israelitas y los que teméis a Dios oíd. Reconoció que los judíos presentes son linaje de Abraham y que los gentiles son temerosos de Dios, es decir, que no los menospreció ni mucho menos, sino todo lo contrario. Estimado y estimada oyente, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio, y él la aprovechó esta oportunidad, y lo hizo para anunciar el Evangelio de Jesucristo, tanto a judíos como a gentiles. ¿Sabes por qué? Porque toda cultura, toda raza, toda persona, todo hombre, toda mujer, todo ser humano necesita a Cristo en su vida. Naturalmente, los judíos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Por esta razón, le habló de lo que Dios dice en el Antiguo Testamento en cuanto a Israel, en el contexto histórico y también mesiánico. Y más adelante les dice tanto a los judíos como a los prosélitos gentiles. En el versículo 38 de este capítulo les dice algo que debemos subrayar, y es lo siguiente: Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Amigo y amiga oyente, te haré una pregunta. ¿Tienes tú ya la salvación de tu alma por medio de Jesucristo? Pues la misma palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El primer paso para que tú seas salvado o salvada es aceptar a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y que tú lo aceptes en tu corazón como Señor y Salvador, ya que Él pagó el precio para rescatar tu alma del juicio, de la perdición. Por eso,
Si nunca antes lo has hecho, yo te animo ahora a que tú puedas recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Por tanto, te animo a que repitas conmigo esta oración de fe. Repite y di ahí a donde estás. Señor Jesús, mis pecados son muchos, y tu palabra dice que solamente tú puedes perdonar pecados. No son los hombres, no son las instituciones, no es la religión. Eres tú, Jesucristo, que dites tu vida por mí. Yo te abro mi corazón y te acepto como Señor y Salvador. Y en tu nombre te doy gracias. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Gracias, Señor. Porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú, justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Sí, Señor, ¿dónde yo estaría si no fuera por ti? Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. Que enviaste a tu Hijo con amor profundo. Oh sí, Señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir. En un lago profundo sin poder salir. Oh, seguro perdido como un vagabundo. Con mi alma oxidada y el corazón desnudo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú, justo a tiempo. Sí, Señor. Cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No.
puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Oh sí, Señor, en ti estoy seguro, ni un segundo fuera de ti. Escóndeme, Señor. Tu corazón, escóndeme, escóndeme, escóndeme en el hueco de tu corazón.